Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Su Médico en Casa, nuestro encuentro diario con la salud para continuar la semana bien informados. Aquí hablamos de todos esos temas que nos gustan, para hablar de promoción de la salud y prevención de la enfermedad en este horario de lunes a viernes a las 6 y 5 de la tarde en directo. Y así pueden participar con sus preguntas sobre los diferentes temas que hablamos de lunes a viernes. Saludo especial también para quienes nos acompañan en nuestras repeticiones y madrugan con nosotros a las 5 de la mañana. Y como todos los días, hablamos de temas de interés. Hoy vamos a hablar de dos trastornos que son de mucha prevalencia y muy comunes en la población mundial. Seguramente se van a identificar con el tema del día para que hagan sus preguntas. Vamos a hablar del ronquido y la apnea del sueño. Son dos trastornos que afectan la calidad del sueño y, por supuesto, la calidad de vida. ¿Cuáles son las causas? ¿Cómo se diagnostican? Y lo más importante, ¿cómo es el tratamiento? Pero antes, veamos lo siguiente. La apnea es un trastorno del sueño, común y grave que sucede cuando se interrumpe la respiración regular durante el sueño. Los ronquidos son comunes en pacientes con apnea, pero no todos sufren de esta. La apnea puede afectar a cualquier persona y a cualquier edad. Aunque los hombres son más propensos, el riesgo también es mayor para personas mayores de 40 años, con sobrepeso, con grandes amígdalas, con historial familiar de apnea y con una obstrucción nasal debido a un tabique desviado, alergias o un problema sinusal. Si no se trata a tiempo, la apnea puede dar lugar a una serie de problemas de salud como la alta presión arterial, derrame, depresión y ataque cardíaco, entre otros. El ronquido y la apnea del sueño son trastornos respiratorios. Si ustedes tienen preguntas, pueden participar a través de nuestras líneas telefónicas 232-4604 y 018-000-515015. Y también estamos en redes sociales. Tema del día para que participen, así que los invito para que se pongan cómodos y se queden con nosotros durante los próximos minutos, porque su médico ya está en casa. Bienvenidos. Comenzamos Su Médico en Casa. Gracias por estar nuevamente con nosotros. Bienvenidos. Y no solamente están las líneas telefónicas para que participen, también estamos en redes sociales, en Twitter, numeral Su Médico en Casa, @Teleantioquia, y en Facebook nos encuentran como Canal Teleantioquia. Ronquido y apnea del sueño, dos trastornos de mucha prevalencia en la población mundial, y hay muchas inquietudes en relación con estos temas. Si generalmente el ronquido va acompañado de la apnea, por ejemplo, o la apnea cuando se presenta, también hay ronquido. Está con nosotros el doctor Eduardo Alberto Henao Arango. Él es otorrinolaringólogo especialista en medicina del sueño. Gracias por estar con nosotros, doctor. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar hoy aquí. Qué gusto que nos acompañe hoy en Su Médico en Casa, y sobre todo con un tema tan importante y de mucha prevalencia, ¿o no, doctor? Sí, Es señora, muy común. es muy común, sobre todo la consulta por ronquido, que esa es la voz de alarma con respecto a la apnea obstructiva del sueño. ¿Y se presenta solo en adultos o también se puede presentar en niños en el caso de la apnea, o ambos? Las dos cosas, o sea, tanto el ronquido como la apnea obstructiva se puede presentar en niños y en adultos. La cuestión es que en general en los niños el 80% es debido a crecimiento de amígdalas o adenoides o a procesos muy alérgicos, entonces su solución es relativamente sencilla. Muy bien, doctor. ¿Qué es la apnea del sueño? Y obviamente pues sabemos que es el ronquido, es ese sonido que emite una persona cuando está dormida. Sí, la apnea del sueño es un cese de la ventilación. Es como dejar de respirar. Dejar de respirar. La cuestión es que se puede dejar de respirar un 20, un 30, un 40, o sea, de entrar aire. Entonces hay dos diferencias entre hipopnea y apnea, ¿Y cuál es ambas cuál? igualmente peligrosas. Entonces la hipopnea es una disminución en el flujo de aire, que estamos respirando entre un 30 y un 90%, mientras que la apnea es por encima del 90%, o sea, prácticamente no estamos respirando para nada. Y eso debe tener una duración de unos mínimos 10 segundos. Y si pasa de esos 10 segundos, doctor, ¿qué puede pasar con la persona? ¿Qué tan grave puede ser? O sea, la clasificación dice 10 segundos, o sea, Sí. si usted deja de respirar 5 segundos, no es considerada una apnea ni una hipopnea, y si la desaturación de oxígeno
no cae mucho a nivel sanguíneo, porque esa es de las cosas importantes. Cuando uno deja de respirar, el oxígeno que se mantiene sus niveles empieza a caer. Y ese realmente es el problema que se presenta y el daño posterior, o sea, la gravedad de la apnea o de la hipopnea del sueño. Entonces son pausas de 10 segundos mínimo, pero pueden ir de 40 a 50 segundos, o sea, mucho tiempo. Y a más largo la pausa, los riesgos son mayores, cae más la saturación de oxígeno y lógicamente la repercusión sobre la salud y la enfermedad es mucho mayor. O sea, cuando la apnea del sueño es muy larga, puede traer efectos secundarios que además son muy graves, de los cuales vamos a hablar más adelante, porque antes saludamos a Luz Helena, que se encuentra en el municipio de La Ceja. Bienvenida y la escuchamos, Luz Helena. Muchas gracias, Janine, y muchas gracias al doctor. Un programa excelente. Gracias. Como siempre digo, es de ustedes. Mi pregunta es lo siguiente: yo sufro de reflujo gastroesofágico hace muchos años, sí, pero se me empezó a complicar desde el 2010, porque yo tomé varias clases de pastillas para controlar la osteoporosis y eso fue lo que me causó el problema de reflujo. Sí, entonces parece que el reflujo me trajo una apnea del sueño. Lo que pasa es que yo no sabía. Yo tenía cortes de respiración durante mi sueño y despertaba sintiendo que pasaba al otro lado, o sea, que me moría. Y consulté a algunos médicos y algunos dijeron que eran nervios y no era tan seguido, era como por ahí cada 15 o 20 días. Sí. Pero después me dio una neumonía y entonces quedé con un poco de asma y el pulmonólogo que me trató me dijo que quería hacerme un estudio del sueño. ¿Y su pregunta cuál es, Luz Helena? ¿Cómo? ¿Su pregunta cuál es? La pregunta mía es si el reflujo trae la apnea o si la persona no tiene reflujo y la apnea causa el reflujo, porque parece que están muy ligados. Sí, están ligados, muy bien. Excelente pregunta además, gracias por acompañarnos desde el municipio de La Ceja en el oriente antioqueño. Doctor, ¿qué relación podría tener? ¿Puede ser un factor desencadenante efectivamente de la apnea, el reflujo? Yo diría que más que desencadenante, hay una asociación clara entre la apnea y el reflujo gastroesofágico, eso es claro. ¿Quién fue primero, si la gallina o el huevo? Que sigue siendo un interrogante, pero es importante saber que el reflujo es un factor a tener presente cuando estamos estudiando un paciente con apnea obstructiva de sueño. El problema es que muchas veces los pacientes que tienen reflujo se despiertan y todos, si uno no interroga bien, piensan que es una apnea. Sí. La diferencia entre el paciente que se despierta ahogado por apnea y el paciente que se despierta ahogado por reflujo es: el paciente que se despierta ahogado por apnea inmediatamente respira y no tiene problema. El paciente que se despierta ahogado porque hace un espasmo laríngeo por el reflujo es un paciente que queda peleando un momento para tratar de respirar. Por eso esa pregunta es clave cuando el paciente le consulta a uno por este síntoma. Muy bien, para quienes acaban de llegar a sus pantallas, hoy en Su Médico en Casa estamos hablando de dos trastornos que son muy comunes: la apnea del sueño y el ronquido. Ahora, ¿cómo se da cuenta uno, doctor? Porque finalmente es el vecino que acompaña a una persona que se da cuenta que esta persona ronca o que puede tener apnea. ¿O es posible que la persona que desarrolla estos trastornos se dé cuenta, por ejemplo, que ronca o que tiene apnea? Bueno, realmente... ¿Cómo detectarlo? No, es que generalmente el paciente es llevado por su compañera de habitación o compañero de habitación. Sí. Entonces, el que se da cuenta realmente quién que está roncando es el compañero de habitación. Muchas veces los pacientes no se dan cuenta. O sea, una persona que ronca no siente cuando está dormida. Puede no sentirlo. La gran mayoría de veces no lo siente. Empieza a sentirlo cuando el compañero empieza a decirle que está roncando. Entonces ya el paciente le dice a uno: después de eso yo me doy cuenta que a veces me despierta el ronquido. ¿Sí? No es tan frecuente que te despierte el ronquido a uno personalmente, lo despierta el codazo del compañero de habitación, ¿cierto? Y es muy importante también porque el compañero de habitación es el que nos dice si el paciente solamente ronca o hace apneas. Eso es claro. Señora, su compañero o compañera deja de respirar un momento, ¿sí? Él ronca y se queda pegado y luego arranca con tos y de todo. Eso es una apnea obstructiva de sueño obstructiva, porque hay otras apneas que son apneas centrales que el paciente no pelea ni ronca ni nada, sino que simplemente para de respirar, pero son una causa no tan frecuente, muy específica y realmente nada que ver con el tema de hoy. Doctor, quien ronca
necesariamente tiene apnea o quien tiene apnea necesariamente ronca? ¿Cómo es esa relación? Bueno, normalmente el paciente que ronca no tiene que tener apnea. Hay roncadores que llamamos roncadores simples, Sí. en los cuales después de los estudios, después de los interrogatorios y todo, uno dice, no, este paciente es un roncador simple, no hace apneas. Pero los pacientes con apnea obstructiva del sueño, yo diría que el 90% son roncadores. O sea que al revés sí es la cosa. Sí se presenta más. Sí se presenta absolutamente más. ¿Y qué tan grave puede ser una apnea? O sea, ¿cuáles son esos efectos secundarios que trae la apnea del sueño, apnea obstructiva del sueño, como se le conoce? Eso lo veremos más adelante, porque antes saludamos a María, que se encuentra en el municipio de Amalfi. Gracias por estar en Su Médico en Casa, bienvenida. Buenas tardes. Sí, señora, la escuchamos. Sí, para preguntarle al doctor sobre la apnea de sueño. A mí el doctor me dijo que también tenía como esa enfermedad, pero entonces por ahora no estoy haciendo nada, no me mandó nada. Para preguntarle que uno tiene que poner varias almohadas o cómo, cómo debidamente se puede dormir en ese sentido. Recomendaciones muy interesantes, María, y ahí nos adelantamos un poquito al tema del tratamiento, porque esas recomendaciones son parte del tratamiento. Gracias por acompañarnos hoy en Su Médico en Casa y la invito para que esté muy atenta a las recomendaciones del doctor. Bueno, al igual que los pacientes roncadores, la apnea puede estar muy relacionada con la posición, Sí. pero no siempre está relacionada con la posición. Lógicamente, por gravedad, es más factible que el paciente ronque cuando está boca arriba. Pero hay pacientes que roncan y hacen apnea boca arriba, de lado y en cualquier momento. Con muchas almohadas. Yo diría que es que las almohadas, al contrario, nos empeoran, porque es que la posición en la almohada, uno puede que empiece a dormir muy levantado en la almohada, pero a las 2 horas está caído de la almohada y con la cabeza en esta posición, y eso obstruye mucho la vía aérea. De hecho, cuando uno hace estudios de sueño, o sea, la evaluación de la vía aérea del sueño, que se llama un estudio de sueño, un DISE, una somnoscopia, uno ve que los pacientes cuando se inclina mucho la cabeza roncan, y cuando uno los extiende un poquito, dejan de roncar. Entonces, casi que es una de las medidas para que el paciente no ronca y muchas veces no haga las apneas. Simplemente ponerlo a dormir de lado con unos chalequitos especiales o con sistemas electrónicos que son más modernos y fundamentalmente que no se duerma en almohadas muy altas, porque entonces va a estar peor, se obstruye más la vía aérea. Doctor Henao, ¿qué tan conocidas son las causas de estos dos trastornos? Porque, bueno, he escuchado hablar de algunos factores de riesgo, por ejemplo, el alcohol, incluso el mismo cigarrillo, que es factor desencadenante también de tantas patologías. Cuando hablamos de causas, ¿son conocidas o no en este caso? Bueno, la apnea obstructiva del sueño se le ha puesto muchas causas en el transcurso de la historia. Actualmente estamos viendo que fundamentalmente el problema, excepto los pacientes pues, que tienen una mandíbula pequeña, o sea, pacientes con anatomía desfavorable, por así decirlo. Entonces, pero en general un paciente que no tenga una anatomía muy desfavorable, que son la mayoría de los pacientes, es un problema más neuromuscular, o sea, es un proceso más de base neurológico y de inervación. Y por eso actualmente los tratamientos se están enfocando a fortificar, como hacer ejercicios de la vía aérea, para que el paciente tonifique y no se relaje tanto al dormir. Pero el principal factor de riesgo y al que tenemos que ponerle más cuidado es a la obesidad. Es clara la relación obesidad, ronquido, apnea. Es verdad. A esta hora saludamos a Alejandro, que se encuentra en el municipio de Itagüí. Gracias por estar en Su Médico en Casa. ¿Y cuál es su pregunta para él, Alejandro? Muy buenas tardes. Mire, doctor, yo quisiera que me explicara un diagnóstico que me dieron hace poco. Se llama síndrome de apnea, hipopnea obstructiva del sueño, clasificada como moderada. Y me envían un tratamiento que es con un equipo que me debo colocar pues todas las noches para dormir, que me pasa como aire. Sí. Yo quisiera saber si ese es el único tratamiento que hay para esto. Muy bien, Muchas Alejandro. gracias, muy amable. Gracias a usted por acompañarnos hoy en Su Médico en Casa. Bueno, como dice el paciente, la apnea obstructiva del sueño se puede clasificar en leve, moderada o severa. Entonces tenemos unos parámetros en los cuales uno tiene derecho, por así decirlo, a hacer apneas 4 veces cada hora y no es clasificado como una apnea obstructiva del sueño, excepto que se acompañe de los síntomas que genera la apnea de sueño. Sí. Nosotros podemos tener un paciente que tenga 6 episodios de apnea en una hora, una leve, y podemos tener pacientes que tengan 25 episodios de apnea en una hora, ¿Y es una posible, moderada, doctor? y 40 y 50. ¿Sí? Por hora, o sea que Sí, realmente estás es dejando de mucho. respirar 10 segundos mínimo
cada minuto. O sea, eso es el acabose, porque ya te verás, no, el paciente no puede dormir bien, se interrumpe su sueño, deteriora la etcétera, calidad de y se vida. deteriora. Entonces, el tratamiento, el gold estándar en el tratamiento de la apnea obstructiva de sueño, sobre todo si hay comorbilidades, pacientes hipertensos, diabéticos, obesos, con problemas pulmonares, el tratamiento es un CPAP. Un CPAP Sí. es poner un flujo de aire constante ¿Como una en la máscara? vía aérea. Es una máscara, se puede poner una máscara oronasal, pero generalmente estamos utilizando en este momento solo las máscaras nasales, que son menos aparatosas, que vemos que nos rinden mejores resultados, que en general hay que poner menos presión. Simplemente la comparación es un CPAP o un BiPAP, que son equipos que ponen aire, no oxígeno, aire en la vía aérea. Es como los de los jueguitos de los niños, que son inflados, ellos brincan y brincan y brincan y el jueguito está inflado porque tiene un flujo permanente de aire. Lo mismo es el funcionamiento de un CPAP, está administrando un aire permanente a determinada presión, porque no todas las vías aéreas se cierran a la misma presión, o sea, hay veces hay que poner muy poca presión y otras veces mucha presión para mantenerla abierta, pero ese es el tratamiento. ¿Qué otras alternativas puede haber? Depende de las comorbilidades del paciente. Si el paciente, como les dije, tiene muchas patologías asociadas, lo ideal es un CPAP, porque lo va a proteger realmente. Pero si el paciente es un paciente joven, obeso, entonces baje de peso, y muchas veces con bajar de peso es suficiente. Santo remedio. Santo remedio, baje de peso, pues duerma de lado, ¿sí? Controle su reflujo, y con esas medidas puede ser suficiente. Tema del día de hoy en Su Médico en Casa, ronquido y apnea del sueño, dos trastornos muy comunes. Ahora, ¿qué tan grave puede ser la apnea del sueño? ¿Cuáles son esas complicaciones? Y lo más importante también, ¿cómo se hace el diagnóstico? La respuesta las tendremos después de la siguiente pausa. Un minuto, ya volvemos con ustedes. Gracias por continuar en Su Médico en Casa. Regresamos con el tema del día. Estamos hablando de ronquido y apnea del sueño, dos trastornos que no solamente afectan la calidad de vida, sino también la calidad del sueño. Estos datos son bien importantes para que tomemos nota. Es recomendable dormir de lado si se tiene sobrepeso, seguir una dieta equilibrada y sana, ya que la grasa tiende a depositarse alrededor del cuello, facilitando el cierre de la vía aérea. Evite pasar por alto los episodios de ronquido, sobre todo si son frecuentes. Si bien no todos los ronquidos son indicativos de la apnea del sueño, sí que es cierto que el incremento de estos episodios aumenta el riesgo. Muchas de las medidas destinadas a prevenir el ronquido son efectivas para evitar la apnea. Si tiene síntomas, consulte al especialista para que la diagnostique cuanto antes mediante una polisomnografía, que es un estudio del sueño nocturno que se realiza en el hogar o en un centro especializado en estos trastornos. Los dispositivos de presión continua son un tratamiento efectivo para quienes tienen apnea. Su objetivo es impedir que las vías respiratorias se cierren durante el sueño y para ello lo que hacen es proporcionar un flujo continuo de aire a través de una mascarilla, que era lo que explicaba precisamente ahora el doctor Eduardo. Doctor, la gravedad de la apnea, ¿qué tantas complicaciones tiene y cuáles son esos efectos a largo plazo y por qué hay que prestarle atención? Bueno, fundamentalmente el problema consiste en que cada que el paciente deja de respirar, el oxígeno, como decíamos ahora, el oxígeno en la sangre cae. Por eso en este momento el concepto de la clasificación de la apnea solamente teniendo en cuenta la cantidad de eventos no es tan importante como la desaturación de oxígeno que el paciente presenta. Si un paciente presenta 5 eventos, pero la desaturación de oxígeno es muy baja, baja a 70 de saturación, pero si el paciente presenta 20, pero solamente se mantiene en 87, 88 la disminución del oxígeno, ese paciente que tiene más eventos no está corriendo menos peligro, está corriendo menos peligro que el paciente que presenta 5 eventos, pero que tiene una desaturación de oxígeno importante. ¿Qué pasa con todo esto? Y resumiendo, es que se hace, con esas desaturaciones de oxígeno, se va produciendo un daño endotelial. El daño endotelial es la capa más íntima que tienen los vasos sanguíneos, todos. Entonces es donde se produce el daño de la ateromatosis, todos los accidentes cerebrovasculares, sí, todas estas cosas. ¿Las isquemias? Todo. Entonces, si tenemos un daño de esos vasos sanguíneos, ¿cuáles son los más implicados generalmente? Los de cerebro y los de corazón.
porque son los más susceptibles y muchas veces de los más estrechos y de los más necesarios para irrigar órganos vitales. Entonces, si tenemos daño de la estructura vascular de esos órganos, es más factible que el paciente presente hipertensión, que el paciente presente problemas de tromboembolismos, que el paciente presente infartos, ¿sí? Y no solamente eso, sino que es calidad de vida. Porque los pacientes, el diagnóstico del paciente se sospecha es por la clínica. Paciente que ronca, que su compañero dice hace apneas y que uno le pregunta al otro día cómo está, dice, dormido doctor, cansado. No hay sueño reparador. No hay sueño reparador, esa es. Sueño. Yo duermo, me acuesto a las 10 de la noche y me despierto a las 8 de la mañana y me levanto igual de cansado. Hay que abrir el ojo cuando esos pacientes presentan estos síntomas. No siempre tiene que ser por ronquido, pero es uno de los grandes parámetros que hay que tener en cuenta cuando estamos analizando ronquido y apnea obstructiva del sueño. Recibimos la última llamada, Patricia, que se encuentra en Envigado, muy breve, porque nos queda un minutico. Gracias por estar en Su Médico en Casa. Sí, buenas tardes. Sí, señora, ¿su pregunta cuál es? Mi pregunta es, Pamela, mi pareja, él ronca, pero él hace también, se va quedando, apnea. O sea que él casi, cuando él ronca así demasiado duro, después se va quedando y no respira más. Sí. Al momentico vuelve y arranca así como Sí. si estuviera ahogando y le da tos. ¿Y su Él pregunta? tiene apnea de sueño. Ah, bueno, muy bien. Ese es el diagnóstico que ella nos presenta. Gracias por acompañarnos, Patricia, doctor. Bueno, como Es decíamos... evidente. Sí, o sea, el cuadro es evidente, pero ojo, recuerden que decimos, uno puede tener 4 episodios de esos, ¿sí? Por hora, y no está dentro del campo de la clasificación, por lo menos. Lo importante ahí es saber lo que estábamos diciendo, sueño reparador, sueño no reparador, cómo está durante el día, se siente somnoliento. Muchos de los accidentes de tránsito son producidos por pacientes que tienen apnea obstructiva del sueño o insomnios. Microsueños. Eso. Entonces los pacientes se mantienen cansados y hacen microsueños. Son pacientes, dentro de las preguntas en la evaluación es, señor, ¿usted se queda dormido mientras el semáforo pasa? Y muchos dicen, sí. Doctor, se nos acaba el tiempo, pero como digo yo siempre, este tema continuará porque hay mucha tela por cortar y muchas dudas por resolver. Gracias por acompañarnos hoy en Su Médico en Casa. A ustedes también gracias por su compañía. Que tengan una feliz noche y un feliz día para quienes están con nosotros en las mañanas. Ya viene Su Caso en Casa. Chao.